Bueno, medidas de seguridad, manuscritos y alteraciones frecuentes. Criminalística sería el trabajo práctico número 2 que me figura acá en los archivos. Bueno, el trabajo práctico básicamente era identificar de 6 firmas en una hoja en blanco al menos un trazo y 2 rasgos. O sea que vamos a tener que diferenciar trazos y rasgos. Los mismos deben estar presentes en varias de las firmas. Bueno, y esto por la ruta, básicamente las medidas de seguridad deberían en una tercera hoja colocar la foto, documento personal o no, bueno. Una verificación técnica vehicular que se nota que está adherida para visas, no tiene cortes antidespegue. El rotulado que figura vencimiento obviamente está hecho con una máquina diferente a la de timbrado. El código QR se tira por un nivel informático y da otra BTV. Esto es un papel matelaseado metálico que está adherido, o sea que es una componente de 2 partes. No coincidía con la patente, el vehículo en sí no tenía BTV. Acá tiramos la plana en ERBTV y figuraba como que estaba vencido. Eh, bueno, esa aulea no guarda las medidas de seguridad que tiene este tipo de documentación. Variación de color en la parte lateral izquierda. Eso también, ternasolado cuando uno lo gira. Los mapas de la provincia de Buenos Aires deberían verse ternasolados. Con una variación de color. El código QR hace referencia al número de BTV. Se consulta el historial de la planta verificadora. Se observa que no se encuentra anexada dicho rodado. Esta consulta se hace a través de la patente. Se observa que está confeccionado con 2 papeles distintos. El medio de vencimiento está perforado de manera irregular. En fin, todo lo que dijimos anteriormente. Cuando se retira, también lo importante decir es que se retira de forma íntegra. Muchas veces sale entera, porque es un pegamento hecho casero, pero por lo general también se puede romper. Pueden imitar esos cortantes de despegue y se puede romper, no es necesariamente una prueba. Se debe pegar detrás un nylon o un pedazo de conta como para que no se pegue en el sobre, eso como medida de seguridad. Bueno, y en el caso de el documento nacional de identidad, la licencia de conducir, tiene nuevas medidas de seguridad. Hay muy pocos municipios que no adhieren a esta ley de tránsito 24449, que dice que justamente unifica todos los centros de adquisición de licencia de conducir y las pruebas también las nivela. Eh, Vamos a tratar de repasar las principales. La bandera nacional con tinta UV azul y amarillo, esto fue comprobado yo tenía un foquito de UV, esto se comprobaba, esto se ve a la noche, o con el sol, si uno lo puede poner, también emite rayos UV, esto va a cambiar y se va a ver medio tornasolado. El campo fotográfico de mayor tamaño, bueno, esto es imposible adulterarlo, si no es con la máquina, la foto impresa en formato eh, digital punto por punto. El microtexto, optimización del sistema de impresión, a mayor con lupa se puede observar los microtextos de la Agencia Nacional, me parece, de Seguridad Vial. Bueno, las normas internacionales de diseño son por el tamaño específico, si uno viniera acá con un calibre, mide todas las medidas, tienen que ser todas iguales. Tiene mayor calidad y cuando una persona tiene muchos nombres, la letra se achica automáticamente. Van a ver que en algunos registros adulterados puede ser que se vea más el nombre acotado o el nombre directamente que pasa a carnet de conducir. Esto toma una dimensión de escala a medida que uno tiene más nombres. Bueno, de la tinta UV que decíamos que es igual a esta tinta que está acá, la que figura acá, la licencia, justamente hace que se vea con una luz ultravioleta. Acá está lo del campo variable, que los datos de la nueva licencia se van achicando al tamaño de los datos que uno le ponga. Las direcciones también pueden ser largas y se van achicando. En el lado reverso tenemos el dibujito representativo de la licencia, o sea que aparte de adulterar los datos, tendrían que adulterar el dibujito. El trazo es variable eh, sobre el fondo del diseño. Fíjense que está arriba de unas líneas de seguridad, que son las líneas fluorescentes de alto contraste, que también se encuentran en todo el documento. Vuelve a figurar el número de quill y la vigencia, si es principiante o no. Licencia nacional de conducir, también esto tiene como un brillo característico y se ve abajo la luz ultravioleta. Y el código PDF 417 que permite coincidir los datos de la licencia y el tipo de licencia. Bueno, con respecto a la documentología, es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio el análisis de documentos públicos o privados utilizando distintos métodos y técnicas
a fin de establecer su autenticidad o falsedad. El informe se hace se hace un informe escrito denominado pericia documentológica, escopometría o caligráfica. Bueno, los ámbitos de trabajo son, por ejemplo, estudian las producciones manuscritas. Se estudia lo que vimos en el trabajo de grafología, son textos escritos y firmas. Se estudia lo que es anónimos como amenazas, hasta la firma de una escritura notarial, pasando por la escritura y firma de un cheque, por ejemplo. Alguna receta con psicotrópicos, las pintadas en paredes. Después hay documentos mercantiles que son cheque bancario, de viaje, letra de cambio, pagarés. Acá se estudia cualquier tipo de manipulación fraudulenta de que haya sido objeto. Borrado, raspado, lavado químico, físico, intercalado, confección íntegramente falsa del documento, entre otras. Y C, por ejemplo, documentos de identidad de todo tipo, pasaporte nacional, extranjero, DNI, cartas de identidad extranjera, títulos de viaje. Por lo general sustituyen la fotografía del titular con un documento auténtico. Por lo general modifican también la fecha de nacimiento para acomodar obviamente la fisonomía del que la presenta, del falsificador. Y en ese sentido lo que tienen que hacer es imitar parcialmente las estampaciones de los sellos húmedos que van entre la foto y el documento. Después es menos común la falsificación completa del DNI, por ejemplo. Bueno, D, documentos que están confeccionados todos con procedimientos mecánicos, máquina de escribir, eléctrica, electrónica, impresora, algún arte gráfica. Es muy difícil detectarlo ya que debido a la avanzada tecnología que se emplean para la falsificación, las convierte en instrumentos de una precisión extraordinaria. Y, por ejemplo, los documentos consistentes en billetes nacionales, extranjeros, tarjetas de crédito, permiso de conducir nacional y extranjero, pase para transportes públicos, se da por lo general en el papel moneda, por ejemplo, se fabrica de manera fraudulenta usando sistemas offset y fotocopiar a color. ¿Qué es la escopometría o scopometría? Técnica y procedimiento derivado de la física basado en observar y medir aplicados a las comparaciones de cosas con fines de identificación. Escopometría es una técnica o procedimiento derivado de la física que compara para identificar un documento si es bueno o malo. Bueno, escopometría básicamente significa mirar, examinar, ametría, medir, observar las medidas de los documentos, básicamente, comparado con documentos y detalles precisos del objeto que yo tengo enfrente. El método escopométrico es analizar físicamente el material sometido a estudio por medio instrumental óptico adecuado, a través de un procedimiento que derivado de aporte científico, industrial o artístico han recibido la denominación de escopométricos, que son exactos, es como medir con calibre algo que puedo compararlo y medirlo perfectamente, con precisión, mediciones con precisión, para luego poder medir, efectuar comparaciones diciendo si es parecido o no. Lo que realizan es comparan para encontrar elementos coincidentes en cantidad y calidad suficiente para poder abrir juicio categórico para arribar a una conclusión de identificación o descartarla. Se hace en 2 pasos o 2 etapas bien definidas. Bueno, la primera etapa se llama análisis extrínseco, que es con no tan en detalle, o sea, a poco zoom, por decirlo de alguna forma. No permite identificación, solo puede llegar a descarte, o bien, en caso de coincidencias, extrínseca abrir la puerta a un análisis intrínseco, que permite dar la respuesta definitiva. Por ejemplo, en las letras, escrituras o firmas, nos permite indagar aspectos como la espontaneidad del trazado, ritmo de escritura, continuidad, inclinación de los ejes gráficos, orientación de la base de la escritura, diagramación, legibilidad y radiación de movimiento. Son básicamente hallazgos o inspecciones macroscópicas, no microscópicas. Nos permite empezar a describir en el informe la cantidad de líneas de texto, familia tipográfica utilizada, disposición de diseños accesorios, presencia o no de abreviaturas, tildes. Y luego tenemos la segunda etapa que es análisis intrínseco, definitoria. Es un estudio pormenorizado, más fino y preciso en el campo microscópico, buscando detalles ínfimos también en el objeto de comparación, para dar certeza y conclusión definitiva. Bueno, y en este plano bien microscópico podemos ver la firma, por ejemplo, la presión del elemento que escribió, el grosor del trazo, el rasgo, la presencia de retoques, retenciones, retomas,
excitaciones, temblores, estudio de enlaces, rasgos de inicios y finales. En los casos de los sellos de los documentos, a veces hay roturas, cortes, defectos, por su persistencia y correspondencia respecto del material indubitado. Fundamento técnico de escritura y estudio. La escritura es un proceso físico, fisiológico y mecánico. Físico, fisiológico porque desentraña de la mente las imágenes grabadas a través del sentido de la vista o del tacto, y mecánico por cuanto da cuerpo y vida gráfica a esas imágenes. Es el factor principal de la actuación de la conciencia, en el ejercicio primario de la firma o escritura. Es un acto consciente que se repite constantemente y desemboca en trabajo automático de quien lo hace. Esa automaticidad de la firma o la escritura provoca características propias de determinada personalidad gráfica y aparecen en el texto, pese al intento de autodefiguración de su autor. Siempre que se quiere imitar otra firma, fracasará. Bueno, principios fundamentales. A. Principio relativo a la documentación dubitada. Si bien los documentos cuestionados no se ofrecen libremente, los análisis se realizan, salvo excepciones lógicas, en originales. En una fotocopia, por ejemplo, no se puede hacer porque no se puede saber el tamaño del papel, el tamaño el tipo de tinta, entonces siempre se tiene que hacer sobre original. Si no, solo se podrá hacer en una fotocopia un análisis extrínseco general de la firma y escritura. Los documentos públicos o privados tiene que ser una fecha cierta, los documentos deben ser tomados fuera del juicio que se investiga, fuera de la fecha que se investiga. Las muestras de firmas hechas delante del funcionario que investiga no son tan fiables porque tienen nerviosismo que se lo transmiten al escribiente y puede dar un error del perito. Solo se toman como aptas cuando puede obtenerse una identificación positiva. Las muestras deben ser anteriores, posteriores y contemporáneas, en originales también. En cuanto a las posteriores, se obtienen por dictado con las siguientes características: las mismas palabras, nombres, números, firmas que aparecen en la muestra dubitada, sin permitir que el escribiente observe los elementos cuestionados. Bueno, principio relativo al análisis y demostración. No se puede comparar texto con firma y viceversa, salvo en casos de excepción que permita una conclusión positiva. No se debe afirmar nada que el perito no pueda demostrar por medio de imágenes, reproducciones fotográficas, transparencias, filmaciones. La investigación científica no se conforma con la probabilidad o verdad formal, siempre busca obtener certeza.